Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la creación de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias que en tu bondad nos permites llegar a este día y llegar a esta hora. Por favor, nos encomendamos en tus manos. Venimos con la intención, evidentemente, de glorificar tu nombre, de igual manera ser bastante bendecidos con tu palabra. Yo te ruego que al exponerla mi vida y pueda ser fiel al texto, mi vida te pueda ser útil, Señor. Te ruego por cada uno de los aquí presentes, mi Señor, que tú edifiques nuestras vidas, nuestras almas, y que podamos venir en esa respuesta, Señor, a tu Evangelio. Te suplico por el mensaje de esta mañana, por la majestad de tu Espíritu Santo, Señor, deseando que apliques tu palabra a nuestros corazones y nuestra vida pueda ser una que te glorifique, mi Señor. Muchas gracias te doy, Señor mío, por esta mañana, por este día, por los aquí presentes, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, como notarán, leímos estos versículos 18 al 22. Siendo sincero, ya se los había anticipado, son versículos algo complejos de interpretar. Realmente, si yo fuese capaz de poder explicarles cabalmente estos versículos, sería yo creo que el más quizá experto de los teólogos. Pero sin embargo, vamos a adherirnos a las interpretaciones que se han dado a lo largo de los siglos. Tampoco quiere decir que no sepamos nada, solamente enfatizar de que suelen ser versículos algo controversiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos versículos muchas veces los toman para decir que Jesús, cuando Él murió en la cruz, lo que pasó es que Él descendió al infierno y predicó allí. Son pasajes que los toman de esa manera, es una de sus interpretaciones. No sé si en alguna ocasión habían escuchado eso. Pero bueno, esto viene a relación de que hemos enseñado ya este tercer mensaje, tomando parte de este versículo número 18, con el cual empezamos a leer el primer mensaje. Descubrimos quién era Jesús, y vimos que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, que también Jesús es el Cristo o el Mesías, que Jesús es el Salvador, y que evidentemente en Él se encuentra esa... ¿cómo decirlo? Toda la plenitud de la divinidad. En pocas palabras, Jesús tiene esa naturaleza divina y esa naturaleza humana. Después, el segundo mensaje se basó en por qué razón murió Jesús. Y descubrimos que Jesús es el siervo sufriente de Jehová, que aparece en Isaías 52 y 53. Es decir, que la razón por la cual Jesús murió es que Él se entregó como un sacrificio. Y vimos la definición de algunas palabras un poco complejas, como lo es expiación y lo es también la propiciación. Es decir, Jesús se entrega como un sacrificio y por ende nos hace propicios para con el Padre. Es decir, nosotros tenemos entrada al Padre o a Dios por medio de Jesucristo. Básicamente es eso por lo que murió. Pero también veíamos el hecho mismo de hablar de lo que es la ira de Dios. ¿Alguna vez han escuchado eso? La ira de Dios. Bueno, yo quisiera que ustedes pensasen y en cierta manera, si pueden contestarme de alguna forma, nosotros identificamos que Jesús es el Salvador. Además, cualquier persona, si le preguntamos aquí, pues hacen referencia a ello, ¿no? O quizá puede haber el caso que algunos digan, no, pues yo no sé la verdad. Pero de alguna forma vinculamos a Jesús como el Salvador. Pero yo les quiero preguntar, ¿salvados de qué? ¿Del infierno? ¿De la ira de Dios?
¿Todos están de acuerdo? ¿Algo tienen otra idea? ¿Tienen claro el concepto del infierno? ¿Sí? Bueno, es parte de lo que vamos a ver esta mañana, pero primeramente quiero enfocarme en los versículos controversiales, dar por lo menos 3 interpretaciones, de ahí ver los versículos finales y de ahí ver algunas aplicaciones prácticas para nosotros, ¿sí? Miren, este texto cuando dice, en el cual también fue, es el versículo número 19, y predicó a los espíritus encarcelados, es ahí donde entra la controversia. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Como les dije, es un texto que a lo largo del tiempo ha sido bastante complejo, e incluso Martín Lutero, uno de los reformadores, no sé si ubiquen este personaje en la historia, Martín Lutero, un importante teólogo, él mismo expresó lo siguiente: es un texto maravilloso, el pasaje, y es a la vez el pasaje más oscuro, tal vez que cualquier otro en el Nuevo Testamento, por lo que no sé con certeza lo que Pedro quiere decir. Es decir, ni Lutero, que fue un gran reformador, entendía con claridad este pasaje. Y es de ahí que muchas personas interpretan, en base a este versículo, que cuando Jesús muere en la cruz y expira su alma, y después es sepultado, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Jesús durante esos 3 días que Él estuvo muerto? Y es ahí donde empieza la especulación. Y en base a este versículo, algunos dicen de una forma muy bonita que Jesús fue al infierno y Jesús entonces predicó en el infierno, y entonces también otros dicen que se llevó con Él a todos los santos del Antiguo Testamento, se los llevó al cielo. Y lo dicen de una forma tan emotiva, tan bonita. No sé si lo han escuchado antes. ¿Nunca lo han escuchado? Bueno, ¿lo habían escuchado? Bueno, la cuestión acá es que tenemos que aclarar el hecho mismo de que si eso fuese real, si Jesús fue y predicó al infierno, ¿quiere decir entonces que hay un segundo chance para los que están ahí? Bueno, vamos a aclararlo. En la primera interpretación se basa en esto, y vamos a basarnos más en el pasaje. Ahora, la palabra espíritu en el griego es una palabra neumas, y aquí se encuentra en plural. Esta primera interpretación es la que se basa en el hecho mismo de que Jesús predicó a las personas del Antiguo Testamento, o específicamente me refiero a las que estuvieron en el tiempo de Noé, porque se dan cuenta que el texto dice que predicó a aquellos que estaban, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces se está refiriendo específicamente que aquellas personas que en los días de Noé fueron o recibieron un testimonio de Noé, recibieron una predicación de parte de Cristo. Esa es una interpretación. Lo repito, que Cristo, por medio del Espíritu Santo, predicó por medio de Noé o del patriarca Noé a esas personas que en el Antiguo Testamento, que en el tiempo de Noé recibieron un testimonio. Eso nos da a entender que evidentemente al no obedecer a ese llamado, porque sabemos que Pedro en su segunda carta se refiere a Noé como un pregonero de justicia. Y quizá habrán escuchado también otros mensajes donde dicen que Noé predicó durante cierta cantidad de tiempo mientras construía el arca, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si estas personas que escucharon el evangelio, el mensaje de que vendría un gran diluvio, y el texto lo podemos interpretar como que se les anunció y a que vinieran arrepentimiento, y vemos que eso no ocurrió, porque sin embargo vemos que vino el gran diluvio, los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia. Esa es una interpretación, y esa va acorde al contexto de lo que nos está diciendo el pasaje. Recuerden que Pedro está predicando a una comunidad de creyentes que está siendo perseguida por su fe en Jesucristo, y que están sufriendo como trabajadores, en este caso como esclavos. Están sufriendo las mujeres que son creyentes y que sus maridos no son creyentes,
y que ellas están sufriendo opresión por causa de eso. Está hablando también a gente que pertenecen a un sistema de gobierno y que ese gobierno está siendo opresivo. Entonces todo el contexto de la carta de Pedro es un contexto de persecución, y lo cual encajaría bien con el hecho mismo de que Noé en su tiempo fue una persona probablemente perseguida porque era el único que Dios le había hablado y le había dicho que vendría un diluvio, y que por lo tanto estaba construyendo un arca y se tardó años en construirla. Encajaría o encaja bien en el contexto. Esta es una de las interpretaciones que se apegan bien al pasaje y al contexto de la carta que estamos leyendo. Entonces, los encarcelados serían, en este caso, aquellas personas que en los tiempos de Noé recibieron el mensaje de parte de Noé, que evidentemente era Cristo mismo, por medio de su Espíritu Santo, quien les anunciaba. Lo cual evidentemente el mismo Pedro nos ha dicho en la primera carta, en el capítulo número 1, en su primera carta, en el 1.10, ¿quién mira ya? Es unas páginas atrás de donde estamos leyendo. En el 1.10, Pedro se refiere a que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Evidentemente, Noé en ese momento no conocía directamente a Jesús, es decir, a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Pero sí sabía que vendría un hijo de la mujer. Recuerden que vimos el texto de Génesis 3.15, que estaba anunciado que vendría el hijo de la mujer, que aplastaría a la serpiente, y esta a la vez también mordería en el talón al descendiente de Eva. Noé lo conocía, no era de extrañarse de él. Sin embargo, debemos considerar una segunda interpretación. Esta, como les digo, es la primera interpretación, la cual cabalmente hay versículos para sostenerla, contexto para sostenerla, y que muchos se inclinan por ella. Que los encarcelados entonces eran las personas que se les predicó en el tiempo de Noé, antes del diluvio, y que al venir el diluvio, que era un juicio, pues al no creer, pues fueron muertos evidentemente, y ahora están encarcelados. Esa es una interpretación. La siguiente interpretación es la que se basa de que estos espíritus no son espíritus de personas o espíritus de seres humanos, sino que son espíritus de ángeles caídos. Es una segunda interpretación. Esta interpretación se refiere a que los ángeles, los que se identifican en la Biblia, en Génesis 6, como aquellos que se unieron con las hijas de los hombres y procrearon aquellos grandes gigantes y personas de antología, es decir, personas que fueron en sobremanera sobresalientes. Está en Génesis capítulo 6, sí, donde dice, y los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hijos de Dios. Y es ahí donde, como les digo, todos estos versículos son en cierta manera un poco controversiales, y son preguntas que a veces la gente se cuestiona, bueno, ¿quiénes son estos y quiénes son aquellos? Aquí está en el Génesis 1, Génesis 6, 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Evidentemente, si estamos apegándonos a esa interpretación, nosotros debemos saber que los ángeles son espíritus, no tienen una inclinación o no tienen una característica sexual, no, de hecho son asexuales, ¿sí? Y para poder entonces, procrear, tuvieron que poseer a las personas o a los hombres, que vemos que sí ocurre en la Biblia, sobre todo en los tiempos de Jesús, que hay gente que estaba endemoniada o dominada por demonios. Bueno, en ese caso, podríamos deducir que esos espíritus, al cometer esos actos, son encarcelados por Dios, y evidentemente los manda a un lugar o un abismo, como también narran los evangelios,
No sé si recuerden que en una ocasión Jesús al echar fuera a los demonios le decía, no nos eches al abismo, permite que vayamos a los cerdos. Entonces se podría entender que ese abismo es un lugar donde están encarcelados, y lo que ocurrió fue que Jesús se presentó en ese lugar, pero no para predicarles, sino para proclamar su victoria. Es una segunda interpretación. ¿Sí? Eso es lo que podríamos ver, porque en el sentido de que espíritus, cuando se maneja en plural, se refiere por lo regular, o más bien dicho, casi sin excepción, se refiere a espíritus que no son humanos. Entonces son dos interpretaciones que son muy cercanas, las dos tienen sustento, tanto que si eran aquellos hombres en los tiempos de Noé, o tanto que si fueron los ángeles caídos. Son dos interpretaciones, como repito, que tienen sustento, y que en cierta manera, tanto podríamos inclinarnos por una o por otra, y que tienen podríamos decir cierta verdad. Porque Jesús, evidentemente, por medio del Espíritu Santo, predicó a los del Antiguo Testamento. Pedro no los dice, porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos lo ha dicho en su primera carta, y nos lo dice en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Entonces todo eso es cierto. Y concordaría con que al final de este pasaje, o del versículo 22, dice, quien subió al cielo y está a la diestra de Dios, y él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso nos da a entender que Cristo es sobre todas las cosas, que Jesús es Dios. Entonces, una tercera interpretación, la cual no evidentemente tiene tanto sustento escritural, pero sí es muy popular, con el hecho mismo de que la gente piensa o enseñan que Jesús le predicó a los muertos y les dio una segunda oportunidad, lo cual no existe, porque entonces sí entrarían en contradicción a las Escrituras, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces no hay chance, si una vez ya has muerto, de que entres o que recibas perdón de tus pecados. Sabemos que todo es en esta vida, y que una vez de ello ya no hay oportunidad. Entonces esas son las tres interpretaciones. Claro, hay otra interpretación de aquellas personas que dicen de una forma, como les decía, muy emotiva, que Jesús sacó a las personas que estaban en el seno de Abraham. Hay personas que le llaman al seno de Abraham como un lugar. ¿Saben a qué me refiero cuando digo al seno de Abraham? ¿No? Bueno, busquen por favor Lucas 16. Lucas 16. En Lucas 16 ustedes van a encontrar una enseñanza que el Señor Jesús enseñó. No sé si se acuerdan de dos personajes, de Lázaro y el rico. Muy bien. Sí, así es. Lucas 16. ¿Y 16 qué es, Nefi? Muy bien, gracias. Lucas 16, 19. Y dice así el texto, si ya están ahí. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Han leído esta parábola antes? Bueno, hay que aclararlo, algunos la identifican como parábola, pero yo no creo que sea una parábola, porque si ustedes analizan todas las parábolas de la Biblia, Jesús nunca da nombres, simplemente presenta a los personajes con ciertas características, pero nunca dice este se llama tal o este tal. En este caso está presentando a un hombre llamado Lázaro, e incluso está incluyendo a Abraham, que es el patriarca del Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros leemos el seno de Abraham, algunas personas dicen que el seno de Abraham es un lugar en el cual los hombres del Antiguo Testamento iban a ese lugar. Es decir, dicen el seno de Abraham es un lugar. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen una niña chiquita como... ¿Cómo se llama la chiquita?
Lía, usted la sienta en sus piernas. ¿Usted la tiene en dónde? En su seno. Lo mismo es de Daisy, ¿no? Cuando estaban chiquitos sus niños. O nosotros, cuando éramos niños, nos acercábamos a nuestros padres y estábamos en el seno de ellos, o en su regazo. Entonces, no se está refiriendo específicamente que el seno de Abraham sea un lugar, sino que él fue al lado del patriarca Abraham, y que evidentemente en ese sentido no es que haya un lugar llamado así. Las personas en el Antiguo Testamento identificaban el infierno como el Seol, o como el Hades en griego, y un cielo. Evidentemente, cuando Jesús, por ejemplo, muchas veces enseñó acerca de esto, cuando Él se presenta a los fariseos y les dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se refiere a yo fui el Dios de, como pensando que estaban muertos, sino que están en vida. Si eso fuera, si el seno de Abraham fuera un lugar, entonces pregúntese a dónde fueron las personas antes de que Abraham existiera. ¿No? Entonces el seno de Abraham no es un lugar. El seno de Abraham es esa expresión que fue junto al patriarca Abraham. Ahora, en ese sentido, entonces no existe tal lugar y no existe tal interpretación de que los muertos en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham como un lugar, sino que la parábola nos está hablando, Señor Jesús, hablándonos acerca de que Lázaro era un mendigo que en vida pues recibió solamente pobreza, escasez y la muerte, y el rico que tenía banquetes con esplendidez y que no se preocupaba por nada que tenía que ver con el servicio al Señor, recibe su castigo, que en este caso es el infierno, porque se hace referencia aquí que este hombre, el rico, estaba en tormentos. Dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos, es decir, el rico, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, y fíjense, está claro aquí, el mismo pasaje no lo dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o su regazo. O sea, está clarísimo, ¿no? O sea, no sé cómo a veces, bueno, más bien dice, sí sé. Para empezar, no leemos muy bien, ¿verdad? Y a veces nos quedamos con lo que los predicadores nos dicen. Recuerden que nosotros tenemos que ser como los bereanos del libro de los Hechos, que siempre llegaban y escudriñaban si lo que Pablo les predicaba era verdad. Entonces tenemos que tener esa actitud, por eso esa insistencia que siempre les hago de que leamos la Biblia, para no ser fácilmente engañados. Bueno, entonces esa tercera interpretación en la cual Jesús, o inclusive una cuarta interpretación, va y saca a los muertos o los santos del Antiguo Testamento y se los lleva al cielo, tampoco no es una interpretación adecuada, porque recuerden que Jesús en su ministerio habló con Elías y con Moisés en el monte de la transfiguración. Entonces, ¿dónde estaban Moisés y Elías si no estaban en el cielo? Entonces, entendido esto, son las 3 o hasta 4 interpretaciones que existen del pasaje. Las 2 primeras son las que más acoplan a la Biblia, o que se les predicó a los hombres en los tiempos de Noé y que estos no aceptaron el mensaje y que por ende murieron en su pecado y fueron encarcelados, evidentemente en el infierno, se acopla al pasaje. El otro, que posiblemente es quizá un poco más controversial, pero que hay argumentos bíblicos para decir que se le predicó o se le proclamó, más bien dicho, la victoria a los ángeles caídos, o los demonios en este caso, también hay posibilidad que sea eso. Sin embargo, ni yo ni ningún teólogo podría atreverse a decir este sí y esta no. Las 2 primeras tienen una posibilidad. E inclusive cumplen con lo que realmente debemos hacer nosotros, que es ahí donde yo deseo entrar a las aplicaciones prácticas. Pero antes de eso, quiero mencionar los versículos 20, 21 y 22. Leo otra vez, dice, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esto ya quedó claro. Ahora el 21.
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y dice entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, lo que está haciendo Pedro está relacionando el que ellos fueron salvados por el arca al hecho mismo de que ahora nosotros somos salvados por Cristo. Es una relación que Pedro está realizando, pero nos está aclarando realmente que el bautismo que se practica conforme a la Biblia no salva a nadie. ¿Cuántos de ustedes ya están bautizados? Hermano Gerardo, Daisy, ¿ya se bautizó? Ah, bueno. Bueno, vamos a incluir todos los bautismos, o de chiquitos o de grandes. ¿De chiquitos cuántos? A mí también. Y ya de grandes, digamos. ¿No? Bueno, vamos a explicarlo porque también me interesa eso. Bueno, Daisy, ¿tomaste alguna enseñanza para bautizarte? ¿Qué es el bautismo? Ajá. Bueno, ya, ¿usted, hermano, se bautizó ya? Bueno, ¿de chiquita o de grande? Bueno, voy a empezar explicando lo que la Iglesia Católica cree de acuerdo al bautismo, porque ellos, ustedes saben, practican el bautismo infantil. ¿Sí? La Iglesia Católica afirma en su dogma o en su doctrina que el bautismo provee salvación, o que provee en cierta manera la capacidad de entrar a la membresía de la Iglesia. Haz de cuenta que por eso lo bautizan chiquitos, porque dicen, para que sea un hijo de Dios, pues tenemos que bautizarlo. Entonces ellos dicen, no sé si se han dado cuenta de que a veces hay niños que no los bautizan y hay que bautizarlo, porque qué tal si le pasa algo, y qué tal si pasa esto, y hay que bautizarlo, porque la gente piensa, según la enseñanza católica, que si no, que pues van a ir al limbo, ¿no? Donde se pierden los niños. Entonces, la Iglesia Católica enseña que el bautismo es uno de los 7 sacramentos, es decir, que es como que el sacramento de entrada para que uno entre a la Iglesia Católica, y que evidentemente ese bautismo borra todos los pecados o el pecado original, según su interpretación, y que por ende ese niño ya está salvado. Claro, el católico entiende que debe ir cumpliendo conforme va creciendo con todos los demás sacramentos, tanto el de la confirmación, con el de... la comunión creo que no está dentro, pero bueno, es una práctica que se hace, ¿no? Pero bueno, igual sabemos que la comunión, la confirmación, participar de las misas, bueno, esa no es un sacramento, pero también suma. Hagan de cuenta que hay varios requisitos, o más bien dicho, para que lo entendamos, el católico, según él, su interpretación, se va a salvar en base a sus obras, a sus buenas obras. Y entonces, si él cumple con todos los sacramentos, que el matrimonio también es un sacramento, las órdenes sacerdotales, la Eucaristía, participar de la Eucaristía, comer de la hostia y de dice como español, la hostia y del vino, eso le da entrada, eso le da chance, pues, a que tenga una acumulación de buenas obras. Si no le alcanza al final de cuentas, pues no hay problema, va al purgatorio. El purgatorio es como ese lugar previo entre el cielo y el infierno, donde de todos modos va a purgar unos años sus pecados que no alcanzó a limpiar con sus buenas obras, pero aquellos santos o a personas que las beatifican y que las nombran santas o santos, es porque se pasaron de buenas obras. Es decir, tuvieron un superávit de buenas obras. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña, ¿sí? Ahora, hay otras denominaciones cristianas que también bautizan niños. La Iglesia Presbiteriana, ella también practica el bautismo infantil. Pero ellos no lo practican por lo mismo que el católico lo hace. Ellos creen que la interpretación, por ejemplo, de Lutero, antes de que los presbiterianos, es que
ciertamente el bautismo infantil no provee, o el bautismo en sí no provee salvación, que la salvación es solamente por la fe. Pero entonces Lutero decía que Dios proveía fe al niño, y entonces podía él creer y tenía la capacidad de ser bautizado. Claro, nosotros no tenemos la capacidad, y creo que nadie, de decirle, oye bebé, ¿creíste en el Señor? Porque no me va a responder, por más que tenga 2, 3, o hasta 5, hasta 10 años, quizás. ¿No? Entonces, también había otra situación. Ulrich Zwingli, que era un reformador en Suiza, decía, bueno, no, Lutero tampoco está correcto. Decía el hecho mismo que el bautismo era como que el paralelo de la circuncisión del Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes qué es la circuncisión? Ajá. ¿Sí? Bien, los niños en el Antiguo Testamento, desde Abraham, ¿sí? Gracias. A partir de Abraham, el que vimos hace rato, el que estaba recibiendo a Lázaro, ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con Abraham, y Abraham se convirtió en el padre de la nación de Israel, es uno de los patriarcas. Entonces Dios estableció un pacto con Abraham y le dijo a Abraham, yo haré pacto contigo y engrandeceré tu nombre, serás bendición, y de ti habrá una gran nación o multitudes de naciones. Entonces Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, circuncídate tú y todos los que estén en tu casa. Y los nacidos que nazcan en tu casa se circuncidarán al 8º día. Lo mismo que posteriormente Moisés les dejó establecido en la ley en Israel, que todo niño que nacía, varón, sería llevado al 8º día y sería circuncidado, es decir, como dijo el hermano, su miembro masculino viril o sexual del niño iba a ser cortado el prepucio o el exceso de piel, y lo cual eso se llama circuncisión. Y todos los niños nacidos en las casas de Israel tendrían que hacerse esa operación, como dice el hermano. Claro, de niños no les duele. Es como cuando a las niñas les hacen los aretitos, no les duele, se recuperan rápido. Igual al niño varón. Diferente cuando un hombre se lo hace de adulto, porque ahí sí ya vienen otras situaciones. Calenturas y a veces hasta a muchas consecuencias. Por eso se hace cuando es infante, cuando es niño. Entonces, ya saben que es circuncisión. Lo que decía este reformador, recuerdo el bautismo, es que entonces la circuncisión o el bautismo era el paralelo de la circuncisión. Si en el Antiguo Testamento los judíos o el pueblo de Dios hacía la circuncisión, en el Nuevo Pacto era el bautismo. Entonces se dan cuenta cómo ha habido varias interpretaciones. Pero, ¿qué es lo que realmente es el bautismo? El bautismo, para aquellas personas que nos adherimos estrictamente a lo que la Biblia dice, es un acto de fe, un acto público de fe, donde el bautismo no me va a salvar. No es que piensen que yo me voy a bautizar y después de que yo salga de las aguas, como que ya voy a ser la persona más santa de que existe sobre la tierra. Eso no es así. No pensemos que es que yo me bautizo y jamás voy a pecar. No, eso no es así tampoco. El bautismo es que yo públicamente confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y me identifico en el bautismo en su muerte y su resurrección, como decía Daisy. Sí, es esto, ¿no? Resurgir, ¿no? Renacer. Mande. ¿Cómo dice, hermano? ¿Quiere leerlo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más bien Cristo en lo que ahora vivo en la carne, no vivo en la fe, Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. ¿Quiere leer Gálatas 3:27, hermano? ¿Gálatas 3? 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estáis revestidos. Muy bien. Entonces, el bautismo como tal es un acto de fe que, como creyente, recuerden que yo vengo a la salvación que me da el Señor por medio de confesar mis pecados, por medio de arrepentimiento y fe. Es decir, yo me arrepiento de mi condición que tengo, que es de pecado, y tengo fe en Jesucristo para salvarme. Es decir, que el bautismo solamente va a ser un paso que el Señor mandó en Mateo 28, donde dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es decir, si nos apegamos a la Biblia, solamente hay 2 sacramentos, no hay 7, hay 2. Y son cosas que explícitamente el Señor pidió que hiciéramos. Una de ellas es ser bautizados en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes cuál es el otro sacramento? La Santa Cena. ¿Cuál no es? Bueno, la Santa Cena. ¿Saben ustedes qué es la Santa Cena? ¿No? La Santa Cena, cuando el Señor Jesucristo, ustedes saben que fue arrestado esa noche, unas horas antes Él tomó pan, lo partió y le dijo a sus discípulos: toman esto porque es mi carne que es molida por vosotros. Tomó una copa de vino y la dio a beber a todos y dijo: bebed de esto que es mi sangre. Y Él dijo: haced esto en memoria de mí hasta que vuelva. Y mismo Pablo nos los enseña en 1 Corintios 11, donde hace referencia a que Él mismo enseñó lo que Él mismo aprendió, que el día en que el Señor Jesucristo fue tomado, Él tomó pan, tomó vino y lo entregó a sus discípulos, dando a entender que el pan que estaban comiendo en ese momento era símbolo de su cuerpo que fue molido, o su carne, y el vino era símbolo de su sangre que fue derramada. Entonces, el Señor Jesucristo específicamente, lo podemos leer, dijo: haced esto en memoria de mí. Bueno, vamos allá, 1 Corintios 11, para que no piensen que lo estoy inventando, ¿verdad? 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Entonces estamos hablando que el Señor Jesucristo explícitamente es el 11:17. Bueno, 11:24, perdón. Porque en el 24 está hablando de 3 cosas. Voy a leer el 23, 11:23, 1 Corintios 11:23. Dice de esta manera, y fíjense lo que estaba yo parafraseando. Dice: porque yo recibí del Señor, está hablando Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, ¿cuántas veces, hermanos? Todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, son 2 cosas que explícitamente el Señor me dice: háganlas por mí. Ser bautizado y participar de la Santa Cena. 2 cosas solamente. La versión católica de la Santa Cena es la Eucaristía, donde ellos dicen que literalmente lo que hace el Padre cuando levanta la copa se convierte en sangre, y que literalmente la hostia que les dan es la carne de Cristo. ¿Sí me entienden a qué me refiero cuando digo literalmente? O sea, que están comiendo carne de Jesús y que están comiendo sangre de Jesús. Que en ese momento ocurre un milagro que ellos llaman transubstanciación, que ese vino y esa hostia se convierten en carne y sangre. Y entonces lo que están comiendo y viviendo es sangre y carne. Pero esa interpretación no es correcta, porque si Jesús hubiera hecho esto, fíjense, agarra un pedazo y se corta la carne y le dice: a ver, cómanse esto. Y toman mi sangre. Él lo está haciendo de forma simbólica. Tomen pan, que es mi cuerpo, tomen vino, que es mi sangre. No la instituyó de forma literal, sino de forma simbólica. Por ello mismo la entendemos de forma simbólica. ¿Sí? Son 2 cosas que el Señor mandó. Bueno, regresando otra vez al bautismo. Ya saben que la Santa Cena y saben que es el bautismo. En el caso del bautismo, es la identificación de yo como creyente que he creído en Cristo, que es el Señor, y ahora públicamente delante de la congregación proclamo ser hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, y me identifico como aquel que murió y resucitó. Por eso es que el bautismo es una inmersión en el agua, ya sea en una bautisterio. Hay unas iglesias que tienen sus instalaciones y tienen un bautisterio. Se refiere es que dentro de la iglesia bautizan a las personas,
O también puede ir al río, que es mucho más bonito, o ir al mar, que es mucho más, ¿cómo decirlo? Emotivo, quizá, porque uno se identifica, ¿no? Que Jesús fue bautizado en un río y bueno, yo también en un río. Y bueno, esos son los dos mandamientos que el Señor pidió, bautismo y Santa Cena. Lo que está haciendo acá Pedro es decir que lo que mencionaba Daisy, que comentábamos también, y lo que citaba el hermano en Gálatas 3:27, que era el hermano que con Cristo estoy, ¿qué? Bien. Gálatas 3:27. Aquí lo tengo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y se refiere básicamente al hecho mismo, a mi identificación con el Señor en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso es que el bautismo no puede ser por aspersión, o no puede ser por echarles un vaso de agua, tiene que ser en sumergirse y resurgir a una nueva vida en Cristo, ¿sí? Ahora, yo les quiero hacer otra pregunta, ya que estamos en eso del bautismo. ¿Ustedes saben que Juan el Bautista, ¿sí lo conocen en la Biblia? Juan el Bautista no se apellidaba Bautista, sino que era el bautizador, por eso lo llamaban así. Entonces, ¿el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús es el mismo? Dice nuestra hermanita que no. ¿Quién le enseñó a esa hermana? ¿Sí puede explicarnos un poco? Ajá. Bueno, no tanto así, pero más o menos. Miren, cuando Juan bautizaba, y lo leen en la Biblia, Juan bautizaba llamando a las personas al arrepentimiento. Les decía, generación de víboras, hipócritas. ¿Quién nos enseñó a acumular ira, no? Y la gente dice que venía y salía al río Jordán y era bautizado por Juan y para arrepentimiento de sus pecados. Ahora, el bautismo que nosotros practicamos no es para arrepentirme de mis pecados. Les acabo de decir que el bautismo que practicamos es para una confesión pública de mi fe en Jesucristo. Porque el bautismo no me salva. Por ejemplo, cuando ustedes ven al ladrón de la cruz, recuerden que había dos ladrones cuando Jesús fue crucificado, ¿se acuerdan? Había uno que le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y nos bajas a nosotros. Y el otro ladrón le dijo, ni aún tú, refiriéndose al otro ladrón, tienes tu temor de Dios. En estas circunstancias nosotros merecemos este castigo, pero este hombre es inocente. Se refería a Jesús. Y luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿ese hombre se bautizó? ¿Tomó Santa Cena? ¿Y fue salvo? ¿Son necesarios? Si somos creyentes, sí. Pero si de repente alguien no se bautiza, el bautismo no es que salve a las personas. Pero sí, si yo vengo a la iglesia y me congrego y confieso a Jesucristo, pero no me bautizo, entonces estoy en desobediencia. Pero no es el hecho mismo de que el bautismo me va a salvar. El bautismo es un acto de fe, lo mismo que es la Santa Cena, donde nosotros conmemoramos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces, el bautismo es importante, pero no salva. No salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Inclusive el ladrón lo que hizo, ¿saben que? Si se dan cuenta, primeramente él dice, reconoció que Jesús era inocente y que él se merecía estar colgado de la cruz. Recuerden que la cruz es o era en su momento la forma más extrema de tortura para el peor de los criminales. No es que de repente era como que un dulce, era la peor forma de tortura. Porque el crucificado tenía que estar en una posición que le imposibilitaba la respiración, que tenía que impulsarse con sus pies para respirar y otra vez, porque las personas morían de cansancio. Al final se asfixiaban. Al ser que los clavos, que a veces pensamos que estaban en las manos, pero si se hubiera clavado de las manos, por el peso del cuerpo se hubieran desgarrado. Tenía que ser una parte más firme, que la muñeca. ¿Sí? Entonces la crucifixión era una tortura, y los romanos eran expertos en ello. Lo que sucede aquí es que
Este ladrón dice, yo me merezco esto. ¿Quién sabe qué habrá hecho ese ladrón? Pero dice, Jesús es inocente. Y entonces tuvo que, ¿eso se llama? Empieza arrepentimiento, muy bien. Él se arrepintió, él fue consciente. Recuerden que arrepentimiento es cambio de mente. Vamos en una dirección y se arrepiente o nos arrepentimos, vamos en otra totalmente opuesta. Y luego no fue lo único, él manifestó fe en Jesús, él tuvo confianza que Jesús le podía salvar y por eso le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dos cosas, ¿qué necesitamos para ser salvos? Arrepentimiento y fe en el Señor. Arrepentimiento de mi vida de pecado y fe en Jesucristo. ¿Saben qué es lo que les estoy diciendo ahorita? Salvación. El Evangelio, sí, salvación. Eso es el Evangelio. No es ven y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es cuando le explicas a las personas, estás perdido en una condición caída, la cual te va a llevar directamente al infierno, y la única respuesta para que salgas de ahí es Jesucristo. Y que vengas a Él en arrepentimiento y fe y ninguna otra cosa más. Ya si Dios te sana, te prospera o te bendice, eso ya es extra. Pero lo que Dios, o lo que es el Evangelio, es el hecho mismo de que tenemos que correr Él en arrepentimiento y fe. Entonces, eso es lo que Pedro nos está afirmando con el hecho mismo de que el bautismo nos identifica con Cristo en su muerte y su resurrección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿No? ¿Ya sabían todo eso? Regresando a este punto, el bautismo de Juan, perdón, no lo culminé, es un bautismo que llamaban arrepentimiento. Jesús viene y se bautiza, pero no porque Él tuviera pecado de que arrepentirse, porque era santo, sino porque Él se identifica con nosotros en todos los aspectos. Aún viene y toma ese bautismo en el cual Él no necesitaba arrepentirse, pero se bautiza, y en ese momento es cuando viene el Espíritu Santo, el Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y Jesús el Hijo siendo bautizado, siendo ungido del poder de Dios. Es la Trinidad, el Hijo bautizado en el río, el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Es una de las tantas formas en las cuales podemos ver la Trinidad. La Trinidad, además de dicho, la Biblia nunca dice la palabra Trinidad, nunca la van a encontrar. Pero la Trinidad está en todas partes. En todas las partes de la Biblia y específicamente, o especialmente mucho más en el Nuevo Testamento. Y en ese sentido el bautismo de Jesús, o el que nosotros practicamos, el que Él mandó, es un bautismo que otra vez les digo, es un ritual, podemos llamarlo así, o un acto de fe donde yo públicamente profeso o confieso ser seguidor del Señor. ¿Sí? ¿Y a fin de se bautizó? Sí, Bueno. Yo sí tengo una duda. Sí, estoy. Pregunta, Bien, dime. Cuando habla de los sacramentos, dice que habla del instituido específicamente que es el bautismo y la Santa Cena. Yo me pregunto, ¿hay como un orden? Si no estoy bautizado, ¿no puedes tomar Santa Cena? Bueno, dependería de la denominación. Porque miren, hay iglesias, por ejemplo, que permiten que los niños tomen Santa Cena. Y los niños evidentemente pues no están bautizados en el bautismo de la iglesia, ¿no? O el bautismo bíblico. Pero si quisiéramos ser más fieles al texto, entonces sí tendríamos que decir que para poder pertenecer a la iglesia, no propiamente a una iglesia local como esta, aunque también aplica, para pertenecer al pueblo de Dios, evidentemente yo tengo que ser nacido de nuevo, ¿no? Inmediatamente venir a las aguas del bautismo, si realmente he creído, porque a veces hay personas que son presionadas para bautizarse, que lo llevan como si fuera el siguiente paso. Es decir, a ver, ¿crees en Jesucristo? No. ¿Quieres creer en Él? Sí. A ver, haz la oración de fe. Pues creo que tú salvaste mi vida y estas cosas. Ahora sí, mañana te bautizamos. Eso no. ¿Cómo yo sé que una persona es un verdadero creyente? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Cómo sé? Se quedaron callados ahora sí. ¿Cómo yo sé que una persona realmente es un verdadero creyente? ¿Cómo dice Jesús que los árboles se conocerían? Entonces, ¿cómo sé que hay un hombre o una mujer que es verdadero creyente?
por su vida transformada. Si una persona que vivía una vida de pecado y se le predica el Evangelio o crea el Evangelio, vemos que rápidamente su vida es transformada. A veces no tan rápido, ¿verdad? A veces tenemos esa conciencia, pero a veces batallamos con vicios, con actitudes, y entonces empezamos también en un proceso. Las dos cosas Dios las hace, o te cambia en un instante, o a lo mejor en un proceso gradual, donde vamos entendiendo. Ahora, a lo largo del tiempo, yo voy demostrando que dejo varias prácticas, actitudes o cosas que son ofensivas a Dios. Bueno, ya no digo groserías, ya ni tengo ganas de hacerlo. Ya no escucho, por ejemplo, cierta música. ¿Por qué? Porque pues, no me gusta. Y es más, ahora entiendo que esa música es ofensiva a Dios. Comentábamos en la semana acerca de Joan Sebastián, ¿no? Que predicaba su adulterio, su fornicación y todas sus cosas, pero se las decía de una forma muy romántica que nos gustaba a todos. Que el bandido de amores, o cómo van otra de amor secreto, cosas, o sea, estaban bien bonitas. Pero lo que está diciendo, soy un adúltero, tengo un montón de mujeres. Entonces, en ese sentido, el hombre va siendo transformado, de tal manera que esta vida va siendo regenerada. Ahora, no solamente de que 2, 3 años ya cambió, no, es una vida de nueva. Sus frutos van a evidenciar. No sé si ustedes han visto personas que dicen que que van a la iglesia, que hasta sirven en la iglesia, incluso que hasta predican, que tú los ves y digo, bueno, pero o sea, es todo lo contrario. O sea, la persona no quiere ir a la iglesia, no, y para ser como esos, mejor así me quedo. Entonces, si una persona es creyente, nacida de nuevo, es por su vida transformada. Entonces, por ende, regresando a lo de la pregunta de Daisy, una persona que viene al bautismo es porque ella es creyente, es porque ha nacido de nuevo, porque ha confiado sus pecados y ha creído en el Señor. Y por ende, ahora sí pertenece a la iglesia. Claro, nosotros no podemos saber, porque tenemos que entrar en un concepto donde yo puedo ver a lo mejor que hay personas que vienen a la congregación, pero no me puedo confiar de que todos sean creyentes. Claro, yo tengo que, o como tenemos que proclamar el Evangelio a todas las personas. Es un poco, para que me entiendan, lo que se tiene un concepto de iglesia visible e iglesia invisible. Bueno, para que lo entiendan un poco más, lo voy a tratar de explicar. Nosotros vemos que esta iglesia, y la de está allá adelante, y la de varias ubicaciones, son iglesias, ¿no? Y decimos, bueno, hay un pastor, o hay pastores, hay miembros, son cristianos. Entonces, esa iglesia visible es la que nosotros vemos. Pero la iglesia invisible es aquella que no se ve, en el sentido de que yo no puedo asegurar que de 5 iglesias locales todos sean creyentes. Puede que haya surtido, ¿no? Que es lo mismo que Jesús enseñó, diciendo que hay trigo y hay cizaña, ¿no? Y que al final del siglo, al final de los tiempos, unos serán separados, como cuando es limpiado el trigo y apartado de la buena semilla o buen fruto del mal fruto. En ese sentido, la iglesia visible nadie la conoce, solamente el Señor, y Él sabe a los que son creyentes. Por eso mismo, cada uno de nosotros, en este caso ya en particular, tenemos que examinarnos. Yo me tengo que examinar. ¿Soy nuevo creyente? ¿Cómo yo sé que soy nuevo creyente? Bueno, a veces los pongo con un ejemplo. Una paloma que come. ¿Qué comen las palomitas? Las que vuelan ahí en el zócalo. Comen semillas, comen maíz. ¿Y un sopilote que come? Carne muerta, ¿no? Si yo llevo mi kilo de carne, o una paloma ve un animal muerto, ¿se lo come? Y una paloma, un sopilote se va a comer el maicito que le echan ahí a la palomita. ¿Por qué? Porque su naturaleza es opuesta. Si yo no soy creyente, yo no voy a querer las cosas que son de Cristo. O sea, no me van a interesar. Ni voy a querer orar, ni voy a querer la Biblia, ni voy a querer congregar, ni voy a querer tener comunión con los hermanos, porque a mí no me interesa nada de eso. Mi naturaleza no me lo demanda. Pero si yo he creído en Cristo
Y Cristo en su palabra me habla de que yo tengo que andar o estar en la comunión con los hermanos, que yo tengo que congregarme y no tenerlo como algo que deja de hacerlo. Y la Biblia me dice que yo tengo que escuchar la voz de Dios en su palabra, y yo tengo que nutrirme de las disciplinas espirituales. Entonces yo puedo saber es lo que mi alma está necesitando, así como el agua, como el alimento, y lo estamos anhelando y lo estoy disfrutando. De esa forma yo sé que soy creyente, porque mi nueva naturaleza me está demandando que yo alimente de oración, de lectura, de iglesia, de congregación, de comunión con los hermanos. Si yo desecho todo eso, tendríamos que cuestionarnos. Puede haber momentos en los cuales tengan situaciones de adversidad, de depresión, no sé, muchas cosas, en las cuales en ese momento no quiera yo, pero les mandé ayer un audio por el grupo, les dije, o decía la frase, no sé si cuando menos quiera venir a la iglesia, ven. Y entonces uno que es creyente va a decir, bueno, no tengo muchas ganas, pero voy a obedecer a Dios. Y entonces en obediencia al Señor o a la palabra, y eso es mucho mejor, es mejor pasar las dificultades en la iglesia que pasarlas tú solo. Es mucho mejor. Si uno se entristece y se deprime o se aparta, pues allá te vas a pasar y a lo mejor te vas a ausentar, como lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que mucha gente se ausentó. Y quizá la pandemia vino solamente a evidenciar quién era creyente y quién no era creyente. Lo mismo que pasa cuando la iglesia es perseguida. Bueno, en ese sentido, en cuanto a tomar la Santa Cena, podríamos definir el hecho mismo de que aquellos que son creyentes van a saber apreciar la Santa Cena, ¿sí? Y van a saber que esa es la sangre de Cristo, bueno, simbólico, recuerden, y que es la sangre que fue derramada por Cristo, y que es el pan que fue molido por los pecados míos. Entonces yo la voy a tomar con ese mismo libertad y esa misma conciencia de lo que estoy haciendo. Y entonces sí tendríamos que definir el hecho mismo de que para poder ser participante de la Santa Cena tienes que ser creyente y tienes que ser bautizado. Ya dependería de la iglesia. Precisamente tengo por una carpeta donde les traigo una confesión de fe, que es la Confesión Bautista de 1689, que la tenemos que estudiar y meditar para ver por qué son buenas las confesiones. Las confesiones van a ayudarme a definir una identidad de qué es lo que creo. Sí. ¿Qué, hermano? Pues más que nada explicar o que entienda lo que yo acabo de exponer hace un momento. Si usted lo comprende. Y creo que a lo mejor por lo menos dar un tiempo de que dé evidencia de que es creyente. Porque como les digo, a veces usted puede llegar a bautizar. Algunas iglesias, hermanos, tienen como meta bautizar a cierta cantidad de personas. Entonces, en este mes tenemos que bautizar a 30, no importa. Tráeme a 30 personas que las metamos a las aguas y entonces ya las declaramos salvas. Esa práctica solamente se basa en tener número de gente sentada en la iglesia. Y a veces no es muy sana porque solamente estamos bautizando incrédulos. Las personas necesitan bautizarse por convicción, es decir, porque están seguras de que han creído en Cristo, de que Cristo es su Salvador y de que ellas van a seguir a Cristo sin importar lo que ocurra. Entonces, en ese sentido, podríamos establecer quizá un periodo de, no sé, quizá un año, quizá menos, unos meses, para que yo pueda ver que la persona realmente es creyente. Y, por ejemplo, en el caso de los ministros, ya lo hemos leído en otra ocasión, para ser pastor, una de las cosas que se le pide a los ministros es que no sean neófitos. ¿Saben qué es eso del neófito? ¿Un neófito qué es, hermano? Un nuevo creyente. De tal manera que yo me convertí hoy y dentro de 2 años yo ya soy pastor. Imagínense, ¿no? Y la Biblia dice, no un neófito, para que envaneciéndose en la no caiga en la condenación del diablo. Cuando nosotros somos creyentes, cuando aceptamos a Jesús como Señor, no siempre sabemos toda la vida del cristiano. O para que entendamos, no he desarrollado toda la madurez de un cristiano. Sí sé que Jesús es mi Salvador y que Él me salvó, y a veces todo lo que sabemos.
No sabemos los libros de la Biblia, no sabemos ni siquiera una cita, no sabemos nada, pero sabemos que Jesús es nuestro Señor. Y eso es suficiente para ser salvo. Pero yo no puedo ingresar a un ministerio o a un liderazgo si yo no tengo la madurez para hacerlo. Por eso es que la Biblia que no debo ser un nuevo creyente. Es como de repente, no sé si han visto que, por ejemplo, Yuri se convirtió en cristiana, o que Juan Luis Guerra se convirtió en cristiano, y ya al día siguiente lo quieren poner a cantar. O sea, está bien que se convierta, pero no tiene la madurez para poder ser un servidor dentro de la iglesia, porque no ha llevado todo ese crecimiento. Lo va a hacer por emoción. Es decir, en cuanto a liderazgos en la congregación, tiene que ser un proceso donde las personas vengan a una madurez. No lo voy a poner porque me cae bien, ni siquiera lo voy a poner porque tiene el talento. Porque puede tener el don y el talento, pero no tiene el crecimiento ni la madurez. Y va a provocar muchos destrozos dentro de la iglesia o dentro de la congregación. Y en ese sentido, también se debe llevar un proceso semejante con el que vamos a bautizar, porque por lo menos el líder tiene que ver que ha sido una persona que dé frutos. No digo que un año tampoco, puede que sea muy largo, ¿sabes? Si la persona ya quiere bautizarse, porque también el eunuco simplemente le dijo a Felipe, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y se bautizó inmediatamente en ese ratito. O sea, tampoco puede haber pero sí, en cierta manera, en una iglesia que está organizada, estructurada y bien definida, tendríamos que establecer algunos patrones que nos permiten decir, bueno, en caso de esto vamos a hacer esto, o definir, por ejemplo, una nueva alma que ha llegado a la iglesia, quiere ser bautizada, bueno, vamos a darle unos 3 meses, por ejemplo, para que en ese tiempo vemos sus frutos, toma un discipulado, vamos llevando su proceso, y después de esa fecha, pues ya le bautizamos y la presentamos a la congregación. El bautismo también sirve como una forma de ingreso a la membresía de la iglesia. ¿Sí han escuchado ese término, membresía de la iglesia? ¿No? Eso también es importante. No lo van a encontrar en la Biblia, evidentemente, pero se da por hecho, así como no existe la palabra Trinidad, una persona que es creyente tiene que ser miembro de una iglesia. Y debe haber un compromiso. Yo asisto a esta iglesia donde activamente sirvo y tengo derechos y tengo beneficios. Por eso algunas iglesias hacen lo que se llama pacto de membresía, donde yo debo ser fiel a la congregación y debo de servir en la congregación, y es una congregación donde yo busco crecer, ser nutrido, y donde confiadamente yo puedo invitar a otras personas porque sé que en esa iglesia van a escuchar buena palabra, van a ser bien atendidos, no es perfecta, sin embargo es una iglesia en la cual van a encontrar lo más esencial, que es la predicación de la palabra, la adoración bíblica y la comunión con los hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que formar parte de una membresía de la iglesia. Entonces, regresando al punto, el bautismo es como que me da el acceso a la membresía de la iglesia, porque es un nuevo creyente que ha llegado y que le bautizamos. Otra forma de ser parte de una iglesia es porque llega un nuevo creyente, yo ya fui bautizado, pero quiero que me reciban como miembro de la iglesia. Entonces ya a veces se hace una entrevista o se le hace un curso pequeño de membresía para que sepa qué es lo que creemos. Eso es importante, porque si de repente llega alguien que quiere otra cosa más torcida que la nuestra, pues vamos a salir mal al fin de cuentas. ¿Sí? Si una persona no cree, por ejemplo, que Jesús sea Dios, no cree en la Trinidad, eso podemos definirlo desde el principio. Mira, nosotros como iglesia creemos en esto, creemos que Jesús es Dios, creemos en la Biblia como la palabra inerrante, creemos en la doctrina del infierno, y creemos en esto, entonces, bueno, podemos discipularlo, podemos entablar una enseñanza, pero si al final de cuentas no quedamos de acuerdo, pues lo mejor sería caminar separados para no entrar en conflicto. ¿Sí? Por eso es importante las confesiones de fe. Rafael, no sé si hay una carpeta que está ahí encima. Sí, una carpeta en colores crema, ándale, esa mero. La había imprimido varias. Esta, como les dije, es una confesión de fe. Esta confesión de fe viene diciendo, o tiene de varias declaraciones, como por ejemplo, que creemos en base a las Escrituras, que creemos en cuanto a Dios y la Santa Trinidad, a la creación y a varias cosas. Entonces, esto ayuda
a que nosotros tengamos bien definido qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Inclusive ante la autoridad del gobierno tenemos que presentar una confesión o una declaratoria de creencias ante la asociación asuntos religiosos para poder obtener el registro religioso. Entonces esto es muy importante. No es que esto sea lo más fundamental, porque esto debe emanar de la Biblia, pero evidentemente esto nos permite tener una identidad y saber, como les decía, por qué creemos lo que creemos, y a veces pues tener respuestas específicas en cuanto a la salvación, en cuanto a la iglesia, en cuanto a varios aspectos. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Daisy? Entonces, en cuanto a tu pregunta, sí tendrían preferentemente, como he dicho, tendrían que ser bautizados para poder participar de la cena. Porque ya explicamos que ambas cosas son muy importantes. Tengo que venir a la fe, a mi confesión en Cristo, y entonces participar de la cena del Señor, porque no son cosas como que tan simples o tan sencillas, sino que tienen un valor espiritual como iglesia, como creyentes. Y en ese sentido, también va a definir mucha de la seriedad que tenga la iglesia en cuanto a las doctrinas de la Biblia. Hermanos, muchas personas o muchas iglesias dicen ser bíblicas o dicen ser de sana doctrina, pero en base a cómo traten a la Biblia es como de veras van a ser bíblicas o no, si respetan o no lo que la Biblia dice. En cuanto a la pregunta de mi hermana Anita, sí, considero que por lo menos un periodo no muy grande a lo mejor de prueba para poder ver frutos en la persona. No es que digamos así como que la iglesia sea obligatorio de la Biblia, pero sí es parte de la libertad cristiana y parte del liderazgo que permite que los creyentes sean creyentes de veras. Y a lo mejor muchas veces es sano. Si nosotros tenemos hijos, no les vamos a dar la motocicleta al niño que tiene 12 años. Porque le va a hacer mal. Así, si yo bautizo niños, o bautizo personas que no me están mostrando una creencia en Cristo, pues a lo mejor puede que al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente ya no venga. ¿Sí, hermano? Ampliando la pregunta, creo que se refería a los niños, ¿verdad? Yo como adulto, si no estoy bautizado, puedo tomar conciencia. ¿Por qué estoy incurriendo en yo creo que si una persona adulta no está bautizada, no podría tomar Santa Cena. Si un niño, evidentemente no, porque evidentemente está en una inmadurez emocional. Es inocente en muchas cosas, en malicia, pero emocionalmente no comprende lo valioso que es ese acto, ¿no? ¿Cuál era el otro? Ya se me fue. Si yo la persona digo, yo como algo que me ayuda Ajá. ¿puedo tomar la Santa Cena? No. Y si la he tomado, pues no lo hizo a lo mejor con una conciencia de malicia. Ajá. ¿Sí? No lo hizo con malicia, o como en desobediencia, o en rebeldía, diciendo, no, yo no voy a tomar porque pues yo quiero. Es parte de estar ignorante en el sentido. Ajá. Pero como les dije, va a depender también de la denominación, porque hay denominaciones que no, al parejo. Ajá. Pero lo correcto, por ejemplo, entonces, un niño no puede. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, miren, ya aclaramos los versículos, ya vimos lo que significan los pasajes, o por lo menos en las primeras cuáles serían las posibles interpretaciones. Ahora, el último versículo de esta sección que estábamos viendo era el hecho mismo de que dice el 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, primera de Pedro 3:22. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, prácticamente es como que concluye esta sección que estamos leyendo. Realmente quien está sobre todas las cosas es Cristo. El Señor es Dios por sobre todas las cosas. Él merece gloria, honor, alabanza, adoración, exaltación.
Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Es por eso que nos llamamos cristianos, porque adoramos a Cristo, porque le servimos y porque deseamos crecer. Entonces estamos hablando de que recuerden que las interpretaciones más apegadas a los primeros versículos eran: o proclamaste el Evangelio o proclamaste la victoria. Y ambas cosas son algunas de los mandatos que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes han entendido que yo soy un hombre o una mujer en una condición caída y que yo iba directamente al infierno, pero que Cristo ha venido y ha muerto, ha resucitado y la fe en Él me salva, yo quisiera y anhelaría y aún tendría una pasión en mi ser porque otras personas conocieran ese mensaje. Es como si la vecina de enfrente se está quemando su casa y le dicen: salte por favor. Y a lo mejor si hasta puedes te metes a sacarla, si es tu hija, a lo mejor salte, haces eso. Y esa pasión debe ser la misma que haya en nosotros también. Si Cristo se entregó a sí mismo, y la Biblia me dice: haya en vosotros pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, entonces yo tendría que identificarme con Cristo y desear que mi madre o mi padre o mi vecino o mi hermana o la tía conozca de Cristo, porque si no va a ir a la condenación eterna. Yo desearía que cada persona que está en la tierra pudiese escuchar el Evangelio. Miren, cómo Dios determinó que las personas fueran salvas. ¿Quieren ir a 1 Corintios, por favor? Primera carta a los Corintios, en el versículo número 18. A veces las personas pueden hacer obras de teatro, pueden hacer representaciones dramáticas, pueden ponerse a un letrero que dice Dios te ama. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo, voy a leer del 18. Primera de Corintios 1, 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Eso quiere decir que, hermanos, que en la época en la cual Jesús murió, recuerden que les dije que Jesús murió como el peor de los criminales, ¿no? Pues murió de la peor forma posible. Se hizo maldición por nosotros. Y para un romano o para un griego que le decían: oye, cree en Jesucristo, que Él murió. ¿Cómo que murió? Porque para un romano, para un griego, un dios débil, ¿cómo va a ser Zeus muerto por los hombres? ¿O cómo va a ser Thor, el hijo de Odín, muerto por los seres humanos? Eso es ilógico. Como un dios va a ser muerto por los hombres. Por eso es que aquí le dice que es locura. Es loco pensar que un hombre que mataron en el cercano oriente y que dicen que resucitó es el que me salva. Porque si era Dios, ¿por qué no simplemente estableció su gobierno? Porque a la lógica de ellos eso era absurdo. Y quizá hasta el día de hoy lo sea. Entonces está diciendo: porque la cruz, o porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ese hecho mismo es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que está diciendo es que los sabios, los que están en las universidades, los académicos no me pueden explicar cómo yo puedo ser salvo. Los científicos no pueden hacerlo. Dios le plació que por la locura de la predicación las personas se salvasen. Por eso mismo es necesario predicar el Evangelio, o predicar lo que hace rato estábamos definiendo como el Evangelio de Cristo. Anunciar. Ahora, el Evangelio mismo tiene un enfoque o tiene una connotación de ser un mensaje. Es algo que yo comunico. A veces las personas tienen una frase, es: predica el Evangelio, y si es necesario, predícalo con palabras. Es una mala frase.
Porque están suponiendo es que, bueno, yo tengo que tener un buen testimonio, tengo que ser una persona correcta, tengo que ser disciplinada, un buen marido, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, y eso va a ser suficiente. No, el Evangelio tiene que anunciarse, porque para los ojos de las personas yo voy a ser un buen ciudadano, un buen hombre, buena gente, por decirlo así. Pero jamás les dije, arrepiéntete. Ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe, que es el único que te puede salvar. Tu condición en la cual estás te va a llevar a la muerte. Es más, estás muerto en delitos y pecados. Y si yo no le predico, si no le comunico, tanto con palabras y con la congruencia de mi vida, las personas simplemente van a seguir de la misma forma en la que están. Necesitamos comunicar el Evangelio, porque Cristo menciona aquí en su palabra que Dios le agradó salvar al creyente por la locura de la predicación. Entonces, este mandato no es solamente para los domingos en la mañana, no es solamente para los líderes de la congregación, es para cada uno de nosotros, para cada creyente. Cada uno de nosotros tenemos que comunicar a Cristo y presentarlo a este crucificado y su salvación y la esperanza. Eso nos permite avanzar y ver que necesitamos tener una buena práctica de evangelismo. ¿Han hecho actividades de evangelismo así? ¿Cómo cuáles? Bueno, sí. ¿Alguna otra que sepan? Hermana Yosa, ¿no les predica a sus compañeras maestras? Bueno, lo que dice Afid es la forma más sencilla, por muy sencilla, más adecuada, por sencilla que parezca, porque a veces la gente puede, como les decía, hacer obras de teatro, puede poner espectaculares, puede poner un montón de cosas. Hacemos, el miércoles va a ser 10 de mayo, traemos un evento especial para las madres, invitamos a todas las mamás, va a haber rifas, comida, y a ver cuántas vienen, y a ver cuántas se quedan en la iglesia. ¿Eso han visto que lo hacen? O va a ser el día del niño, vamos a tener los juguetes, vamos a tener los payasos, los inflables, vamos a invitar a todos los niños, y a ver cuántos se quedan. ¿No? Entonces, esas actividades puede que estén bien, pero no en la iglesia. Entonces, si la haces tú como familia, si la haces como organización civil, como escuela, nada más, pues está bien. Pero como iglesia pretendiendo que eso va a atraer gente, eso no está bien. Porque entonces yo no estoy creyendo lo que Pablo me dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que la Biblia me afirma es que simplemente con el hecho mismo de yo poder explicar o exponer la Biblia a otras personas, eso es suficiente. No tengo que hacer nada más. Si yo pienso que tengo que hacer algo más, entonces yo creo que la Biblia no está bien y tengo que agregarle un poco más para que la gente me pueda creer. Y tengo que traerla con comida, con regalos, con muchas otras cosas más. Eso se llama pragmatismo, donde yo utilizo estrategias del mundo, las pongo acá en la iglesia para que la gente venga. Y yo estoy creando falsos creyentes. Estoy atrayendo gente que no es creyente. Y en ese sentido, yo tengo que creer que el Evangelio por sí mismo es suficiente para que las personas crean. Tenemos que tener esa actitud que a veces les explico como el de FedEx. El de FedEx simplemente llega, pregunta el nombre y lo entrega al paquete y se va, y ese es el lindo de todo. Claro, tampoco así, solamente es una ilustración. Pero sí tendríamos que ser fieles al entregar el mensaje de Cristo. Y claro, tenemos que dar seguimiento. No es simplemente ya hiciste la oración o ya creíste y ya pues ahí tú buscas. No, tenemos que seguir. Tenemos que discipular, que es lo que se llama el discipulado. Que si tienes la oportunidad, como dice Fit, o como a veces hemos explicado, o que reúnes a tu familia, o que visitas a una persona y te sientas con ella y empiezas a leer la Biblia, y simplemente con que les vayas enseñando, mira qué dice Marcos y qué dice la Escritura, y a lo mejor no le dices te vas al infierno y te vas a quemar, se lo puedes decir de una buena forma, de una forma correcta, porque tampoco no quiere decir que lo omitas, sino que a veces tenemos que crear vínculos en los cuales las personas puedan recibirlos. Si nosotros tomamos una estrategia que tipo los testigos de Jehová y vamos a tocar las puertas, puede que nos abran. Pero la mayor parte de las ocasiones no lo van a hacer, porque ya saben o van a pensar que eres testigo de Jehová. Porque esa práctica ya la hicieron ellos.
Hay personas o iglesias que lo hacen y está bien, es admirable. Pero es un desgaste en esfuerzo, en recursos y en tiempo. Entonces, simplemente con el hecho mismo de que si tienes una vecina, un compañero, un tío, una familia con la cual puedes sentarte y estar enseñándole de la Biblia y ser constante, tú ya estás practicando el Evangelio. Y entonces ya lo estás haciendo de forma natural. No es que tal día tenemos evangelismo, o que tal semana tenemos una campaña, o que tal fecha vamos a hacer este evento. No, cada día que pasa, cada momento en tu vida, cada hora estás dispuesta y preparada para presentar defensa de la fe que hay en ti. Eso se llama cultura del evangelismo, donde de forma ya natural siempre dicen las personas, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya ni siquiera tienes que pensarlo, ya automáticamente lo dices. Que algún día se haga tan natural en nosotros predicar el Evangelio como si fuera ese hábito que tenemos, de tal manera que las iglesias son nutridas de nuevos creyentes que ingresan por medio del bautismo y no de transferencia de membresías. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser responsables de proveerles la instrucción adecuada para que ustedes también puedan evangelizar a otras personas. Si de repente me dicen, es que hermano, yo no sé, no me siento confiada o siento que no puedo, pues vamos con ustedes, nos sentamos un día, 2, 3 y a lo mejor hacemos la primera visita y les compartimos a las personas para que ellas puedan conocer de Cristo. Por el hecho mismo es ser conscientes de que tenemos que proclamar el Evangelio de Cristo y tenemos que proclamar la victoria de Cristo por encima de todas las potestades, principados y señoríos que existen, que no hay otro Dios, ni otro camino, ni otra esperanza fuera de Jesús. ¿Sí? Entonces esa es la aplicación práctica, tenemos que hacerlo, no tenemos que dejar más tiempo. Hace rato ustedes leyeron algo bien importante, ¿se acuerdan que leyeron en Mateo 25, 26? ¿Sí quieren ir allá? Hace rato ustedes leyeron lo que es el juicio a las naciones. Por eso es bien importante que siempre estemos bien atentos a las lecturas. Mateo 25, el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y más adelante dice en el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Es decir, tenemos que estar siempre, constantemente, compartiendo la palabra a otras personas, predicando a otras personas y aún, si es posible, ayudando a otras personas si están sus necesidades presentes también. ¿Por qué? Porque no sabemos quién hace salvo. Tenemos que predicar a todas las personas, tenemos que anunciarle, y más si sabemos que son nuestros parientes, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros hermanos, y no han creído, y viven una vida de pecado, viven una vida de perversión. Tenemos que comunicarles la verdad de Cristo. Tenemos que cumplir el ministerio del evangelismo. Hermanos, eso también va a definir el hecho mismo de que yo soy creyente. Si en mi naturaleza yo tengo un hambre y una necesidad por compartir de Cristo a otras personas, eso está demostrando que soy creyente también. Porque yo no me avergüenzo de Cristo y quiero que otras personas disfruten también de ese beneficio. Y quiero que otras personas vengan a la fe en el Señor y conozcan del Salvador. Bueno, hemos hablado muchas cosas. Yo creo que no hay ninguna... ¿O hay alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, Gerardo, Dulce, ¿no? Bueno, miren, hay quizá en otra ocasión, pero es importante que ahora enfatice también un poco acerca de lo que es el infierno, porque hoy muchas personas no quieren creer en esa doctrina. El infierno, cuando hablamos del infierno, es algo perturbador, es real. Simplemente imaginarte ese lugar de tormento es algo que es real, no es algo que simplemente sea un juego. Pero solamente voy a leer un versículo. Quiero que por favor vayamos a Primera de Tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses. Perdón, segunda carta a los tesalonicenses.
en el capítulo número 1. Segunda de las Tesalonicenses. En el capítulo número 1, versículo número 6. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 1, versículo número 6. ¿Están listos? Dice así la palabra del Señor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois tribulados, daros reposo por nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a leerlo un poco más despacio. Voy a leerlo dice el 6, porque es justo, oigan esto, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, más bien dicho, constantemente nosotros como sociedad nos quejamos de que en nuestro país la justicia no se ejerce como debiera, ¿no? Siempre ponemos en comparativa, no, si eso lo hicieran en Estados Unidos, allá ya lo hubieran multado, ya lo hubieran llevado a la cárcel, ya los hubieran encontrado, ¿o no, hermana? Sí, ¿verdad? Entonces, siempre decimos, no, es que si estuviéramos allá, eso no pasaría. Pero porque tenemos por como que en nuestra mente de que aquí la ley no se cumple y que allá sí se cumple. Ahora, si la ley aquí no se cumple, eso es que una injusticia. ¿Qué pensarían ustedes de ese tipo, o de ese sistema de legislación o de autoridad judicial que no ejerce justicia? Si al final de la vida los malos no van a ser castigados, sería injusto, ¿no? Si de repente a Hitler lo encontramos allá en el cielo bien contento, vamos a decir, ¿por qué? Es una injusticia. El hecho mismo de que haya un infierno y que haya una condenación está adherido al amor de Dios y a la justicia de Dios. Ya hemos hablado que si tenemos hijos o si tienen hijos, no los dejan hacer todo lo que ellos quieran, sino que les aplican disciplina. Y hemos visto varios proverbios, uno de ellos que el que ama a su hijo lo disciplina. Si no disciplinamos a los hijos, simplemente ni te interesan o no los quieres. Que hagan lo que quieran. Y a veces madres o padres que muestran temor a disciplinar a los hijos porque ¿qué van a pensar las demás personas? O que lo voy a traumar o lo voy a dañar. No, tenemos que disciplinar, tampoco lo vas a soltar, ¿verdad? Pero tienes que ejercer disciplina. Tienes que corregir y disciplinar. ¿Por qué? Porque si haces eso, tú demuestras que le amas. Si no le amas, vas a dejar que haga lo que quiera. En ese sentido, el hecho mismo de que haya un lugar llamado el infierno tiene que ver con el hecho mismo de que Dios es justo y hace diferencia entre aquel que le busca y aquel que no le busca. Que Dios ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo. O sea, para que Dios, o para que el Dios mismo se hiciera hombre, a tal grado de que tuviese que morir, Dios tuviese que morir, de algo tan grande nos tenía que salvar. Y eso es el infierno. El infierno es real, no es que el infierno sea simbólico. No es que esta vida es el infierno, o la guerra es un infierno, o el matrimonio es un infierno. No, esos son solamente expresiones que tomamos para referirnos a cosas que no son difíciles de llevar o de vivir. Pero un infierno es un lugar que, según este versículo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, o sea, pagar con castigo a los que a ustedes les causan males. Y a ustedes que os sois atribulados, o que tienen cargas, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego.
para retribuir o para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Oigan, para dar retribución o para dar su pago merecido a los que no conocieron a Dios, pero no solamente eso, sino a los que ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si las personas se resisten y rechazan a Cristo y dicen, no, eso no es cierto, o a mí ni me interesa, estos están rechazando el Evangelio y para ellos están aguardando tremenda condenación. Entonces, está hablando de llama de fuego, está hablando de aquellos que desobedecen al Evangelio y los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. No es tan solamente un ratito, sino que va a ser una eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, hoy nosotros disfrutamos, al igual que los no creyentes, de que el sol salga, de que la lluvia llegue, aún de que haga calor, porque todo eso permite un ciclo de vida en la tierra. Disfrutamos de la gracia común, pero en aquel momento, en aquellas circunstancias, aquellos padecerán no solamente eso, sino también la nula presencia de Dios, o la nula gracia que pueda ser manifestada. Referente a eso, es que deseo motivarlos y animarlos y aún exhortarles, y a la vez hacia mí, de que podamos predicar el Evangelio a otras personas, hacerlo con fidelidad, hacerlo conforme hemos visto y hacerlo con persistencia, proclamarlo, porque eso es, en primera instancia, lo que demuestra que yo soy creyente y en segunda, lo que permitirá que otros vengan a la fe. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, vamos ahora, ¿sí? Pero deseo que puedan llevarse ese ímpetu, esa necesidad. Lo pueden hacer como algo diario, como algo que sea natural de ustedes. Como algo que venga de sí. Poder predicarle a otras personas. Necesitamos hacerlo. Es un mandato del Señor. Lo dijo el Señor en Mateo 28, y de ser discípulos. También nos dijo en la forma en que Pablo escribió, buscar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el llamado es que también, si ustedes consideran, bueno, yo he escuchado esto, pero yo pienso o considero o evalúo que yo no he creído en el Señor, y puede decirles que vengamos en arrepentimiento y fe al Señor, que creamos a Cristo, que no solamente por el lugar de tormento, claro, es importante, pero también por esa gran y maravillosa obra que el Señor ejerció en la cruz, muriendo como el peor de los pecadores, el justo por los injustos, y recibiendo en sí mismo el castigo de nuestra paz. Vamos a orar, ¿sí? Si ustedes quieren orar respecto a esto, pues también tenemos libertad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor mío. Hoy te ruego por todos los que estamos aquí, por todos los que hemos escuchado, y te suplico que tu gracia no sea parte de nosotros, mi Señor. Te suplico, mi Dios, que en tu grande bondad y misericordia podamos reconocer nuestra condición, Señor. Si entre uno de nosotros hay alguien que no ha creído, Señor, permitas que tu Espíritu Santo vivifique su ser, Señor. Como dice tu palabra, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Así, mi Señor, haz ese milagro en aquellos, Dios mío, que aún no han venido a la fe. Y a todos nosotros, Señor, que quizá podemos decir, yo soy creyente, poder tener esa pasión por tu Evangelio, así como ya sea que fue proclamada el Evangelio, que fue proclamada tu victoria, nosotros sí somos llamados a hacerlo, Señor, en cada circunstancia, en cada momento, con cada persona que no te conoce, mi Señor. Te lo ruego, Padre mío, póngase en nosotros el creer y el hacer, y que podamos anunciar tu verdad a otras personas, predicar con integridad, con seguridad, y hacerlo con temor y temblor, mi Señor. Te lo ruego, por favor, glorifícate, estamos en tus manos, y que tu Espíritu Santo hoy vivifique nuestra mente humana, Señor. Tu Evangelio penetre a lo más profundo de nuestro ser, y en nosotros haya un fuego que no nos permite estar cómodos sin dejar de comunicar tu verdad, Señor. Te lo ruego, Dios mío, y gracias por tu santa palabra con la cual nos has bendecido, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, gracias por todos los que te hiciste llegar y aquellos que no llegaron, Señor, por diversas circunstancias.